La Iglesia Católica es tan rica, tan vasta, tan llena de sabiduría. Charlemos, profundicemos en nuestras riquezas. Shema Amasa. Escucha la voz de Dios. Buenas tardes, hermanos, sean todos bienvenidos a este programa de Shema Amasa. Estamos aquí pues bendecidos, ¿verdad? Muy contentas porque pues empezamos nuestro siguiente episodio, el episodio número 2. Estamos viendo, reflexionando más que nada, la encíclica del Papa Francisco, la encíclica Fratelli Tutti, que quiere decir hermanos todos. Entonces recordábamos un poquito, ¿verdad? El episodio pasado pues hablamos de lo que era una encíclica, hablábamos también de lo que era una carta apostólica, una exhortación apostólica, y pues también la diferencia que había entre cada una de ellas, ¿verdad? Entonces también pues estuvimos ahondando un poquito del objetivo de esta carta encíclica del Papa Francisco, y pues vamos a empezar hoy nuestro capítulo número 2, que se llama Las sombras de un mundo cerrado. Se oye así como que muy aterrador, ¿verdad? Se oye así como que, ay, ¿qué irá a pasar en este capítulo? ¿Por qué se llama Las sombras? A veces cuando escuchamos este tipo de títulos se escuchan muy catastróficos. Ciertamente el Papa Francisco hace algunas exhortaciones en este capítulo, y más que exhortaciones, unas reflexiones un poquito pues fuertes al momento que estamos viviendo, el momento actual, los tiempos que estamos viviendo. No sé si Saray, bienvenida. Gracias. Bueno, pues también comentarles un poquito que ahorita pues nos encontramos en otro lugar y también pues con un poquito de ruido por ahí, pero pues trataremos de hablar un poco más fuerte para que sea entendible todo esto que queremos decir, porque pues tuvimos ahí unas dificultades ahí en donde lo grabamos normalmente, pero pues ya estamos aquí siguiendo con el horario de este programa. Y pues la vez pasada comentábamos un poquito de la introducción de esta carta Fratelli Tutti, que quiere decir hermanos todos. Y precisamente esta introducción hablaba de cómo el vivir en comunidad, cómo el vivir todos juntos como hermanos, nos ayuda muchísimo más que estar viviendo solos. Pero la vez pasada por ahí nos hicieron un comentario de qué quería decir la palabra comunidad, o sea, qué significaba esto, porque hay veces en que lo tomamos como nada más la comunidad de aquí, ¿no? De nuestra ciudad o algo así. Entonces vamos a explicar un poquito qué es lo de esta palabra comunidad, que viene del latín, que dice comoine, que quiere decir, no sé si se pronuncia así, pero así se escribe. Ajá, es en latín, que quiere decir en común. Entonces, esto viene también de la parte en que en la Biblia se dicen los Hechos de los Apóstoles y todo lo tenían en común. Entonces, es como esta comunidad, la comunidad es como Dios nos quiso hacer, porque si bien el hombre no está hecho para estar solo, lo veíamos en el Génesis que Dios decía, no es bueno que el hombre esté solo. Y no nada más se refería al hombre varón, sino que nadie, o sea, ninguna persona es bueno que esté sola. Y es por eso que Dios quiso plasmar en nosotros, como sus hijos, como sus criaturas, esta parte de vivir en comunidad. Al momento de hacernos a imagen y semejanza de Él,
es en muchos aspectos, pero sobre todo en el aspecto de vivir en comunidad, que Dios es un Dios trino, entonces son 3 personas, un solo Dios, ¿sí? Entonces esas 3 personas viven en comunidad, viven en común unión y aparte viven en esa unidad de amor, donde todo el tiempo se está dando y recibiendo amor, todo el tiempo, es una comunidad de amor. Entonces, esa imagen, esa esencia de Dios, la quiso plasmar en cada uno de nosotros, en la forma en que nosotros no vivamos solos, sino que vivamos para dar y recibir amor. Entonces, eso es tener en común ese amor, esa unidad, eso es ser comunidad. Entonces, nosotros estamos llamados a estar en comunidad, ya sea en nuestra familia, incluso donde vamos a trabajar, en nuestra escuela, con nuestros amigos, incluso como países, o sea, todos estamos llamados a vivir en comunidad, en unidad unos con otros, en amor unos con otros. Entonces esto quiere decir, la palabra comunidad no se refiere nada más a algo tan pequeño, sino que entre más grande la comunidad, pues mejor, porque todos somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Entonces, qué bello es vivir en comunidad, porque nos complementamos también como se complementa el cuerpo. La mano no puede hacer la misma función que hace una rodilla. Entonces, es muy bueno que todas las partes del cuerpo estén unidas, así como todos los hijos de Dios, todas esas personas a las que Dios ama, estén unidas para complementarnos y así poder alcanzar la santidad todos juntos. Entonces, ese es el fin de una comunidad, ese es el fin de que nosotros vivamos en comunidad, que seamos la imagen y semejanza de Dios al momento de recibir y dar amor como Dios lo hace, ¿no? En su Trinidad. Sí, y muchas veces, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, mucha gente, incluso yo, me llegué a sentir mal porque decía, ay, pues ya no pudimos estar en comunidad, ¿verdad? Ya no pudimos estar con los grupos que teníamos de la iglesia. Y pues eso también es como que hay una cierta tristeza, ¿verdad? Porque en muchos grupos de la iglesia o muchos grupos de otras comunidades, de otras, vamos a suponer, decía Saraí, no nada más es comunidad de iglesia, ¿verdad? Sino que es comunidad, muchos jóvenes se juntaban para hacer deporte, muchos jóvenes se juntaban para ir al teatro, al cine, en la escuela. Todas estas vivencias estamos injertados a estas comunidades. Entonces, ahora con la pandemia, pues muchas personas dejaron de asistir a muchas comunidades y pues viene esa tristeza, pero como el Señor a través también de los medios de comunicación nos hace que nos unamos en comunidad. Ahorita en estos momentos, todas las personas que están viendo la transmisión, pues estamos en común unidad, en común unión, escuchando, reflexionando, aprendiendo más de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros y de la manera en que podemos ir mejorando personalmente, pero también en comunidad. Entonces, estamos llamados para vivir en comunidad, no estamos llamados para vivir en una soledad. Hay momentos en que se requiere la soledad, pero no estamos llamados para vivir solos, sino en comunidad. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ok, Sara. Y pues también de eso habla toda la carta, ¿no? De la fraternidad, de la amistad social, de la unidad. Entonces, por eso queríamos explicar esta parte de comunidad, ¿no? Y bueno, ya entrando un poco de lo que se trata en este capítulo, que se llama Las sombras de un mundo cerrado. Como decía mi mamá ahorita, se oye como que muy catastrófico, dice ella. Yo creo que como muy, como que muy gris, muy frío o algo así, no sé. Pero pues lo veíamos nosotras, veíamos esta parte de la carta que es el capítulo 1, inicia el capítulo 1 con este título en la carta, entonces lo veíamos y también vimos los demás capítulos y nos pudimos dar cuenta de que el Papa lo primero que quiere hacer, y lo voy a leer aquí: propongo solo estar atentos ante algunas tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la verdadera fraternidad.
Entonces, esta parte es importante de que tal vez se oye un poco, tal vez los primeros capítulos que vamos a ir haciendo se oyen un poco tal vez fríos, un poco tal vez como, yo lo veía al principio, dije, ay, qué pesimista se oye, ¿no? Pero es que el Papa Francisco lo que hace en este capítulo, en este primer capítulo, que yo creo que es el único del que va a tratar este tipo de temas, es adentrarnos en la realidad de nuestro mundo actual. O sea, darnos cuenta de la realidad en la que estamos viviendo, y luego ya Él nos irá planteando, como nuestro pastor, nos irá planteando esa forma de llevarlo a cabo, esta realidad que estamos viviendo, de llevarla a cabo de cierta forma, ¿no? De irla cambiando poco a poco nosotros como católicos, como hijos de Dios, irla cambiando y ir avanzando todos juntos como iglesia. Entonces, primero en este capítulo lo que va a hacer el Papa Francisco es adentrarnos en la realidad que estamos viviendo ahora, que muchas veces, y que puede ser que muchas veces vaya a sonar un poco triste, tal vez un poco pesimista, pero que siempre que hay algo así, el Papa Francisco nos pone después una respuesta a eso, ¿no? Una esperanza a todo esto que estamos viviendo. Entonces es por eso que vamos a adentrarnos un poco en el entorno que estamos viviendo. Vamos a ver qué está pasando ahora, porque si no vemos la realidad, pues vamos a caminar ciegos creyendo que todo está bien. Entonces, por eso es que el Papa Francisco en este capítulo que se llama Las sombras de un mundo cerrado, pues va a hablarnos un poco de este mundo actual, ¿no? Muy bien, pues la primera parte de Las sombras de un mundo cerrado se llama Sueños que se rompen en pedazos. También un poco como que, ay, qué dolor, pero es bueno. Entonces vamos a irlo viendo. Dice, durante décadas, así empieza, durante décadas, perdón, es en el numeral 10, ahí en la descripción del live, del en vivo, está el link de la encíclica para quien quiera descargarlo, quien quiera imprimirlo o leerlo junto con nosotros, pues ahí lo tiene a la mano, ¿no? Y estamos en el numeral 10, vamos a empezar en el numeral 10. Entonces dice, durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración. Y más adelante dice, pero la historia da muestras de estar volviendo atrás. Entonces parecía que muchas veces después de como sociedad, como pues sí, como personas, como seres humanos, cometemos errores, ¿no? Y pareciera que hay veces en que como en todo el mundo, las naciones a veces vamos cometiendo errores y pareciera que a veces vamos aprendiendo de esos errores, ¿no? De esas caídas, de esas guerras, de todo eso que hemos vivido y que vamos avanzando. Pero el Papa Francisco aquí nos dice, pero la historia da muestras de estar volviendo atrás. Entonces vamos a darnos cuenta a qué se refiere con esto de estar volviendo atrás. Muy bien. Sí, Bueno. dice aquí el Papa Francisco, ay, me perdí, aquí ya está. Dice, en varios países una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social, enmascaradas bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales. Se oye así como que, ay, ¿de qué me está hablando esta tipa, no? Está muy rebrujado esto. Yo cuando lo leí, yo me quedé así con Saraí. A ver, Saraí, vamos a reflexionarlo un poquito porque realmente está un poco, ¿cómo se podría decir? Tiene palabras a lo mejor muy, muy elevadas, ¿verdad? Y yo sí me quedé así como que, ¿what? Pero bueno, ahí lo fuimos desmenuzando poquito, Saraí y yo, poquito a poco. Aquí nos dice el Papa Francisco, habla de lo que decía Saraí ahorita, ¿verdad? Dicen los países, una idea de la unidad del pueblo y de la nación penetrada por diversas ideologías. Ahorita estamos viviendo esta situación muy palpable, pero no solamente es de la pandemia para acá, no. O sea, esto ya viene de tiempo atrás, viene acarreando todo esto, ideologías nuevas.
en donde estas ideologías pues nos hablan de supuestamente paz, de supuestamente unidad entre las naciones, pero que en cualquier momento pueden corromperse y en cualquier momento se rompen por recuerdos pasados. ¿Esto qué quiere decir? Si vemos muchas situaciones de las naciones de nuestro mundo, de los países, vamos a encontrarnos con ideas tan absurdas y tan descabelladas como hace poquito escuchamos de un presidente en el cual nos decía él que tenía que pedirle perdón cierto país a otro por haberlo conquistado hace más de 1000 años. Entonces, vemos estas ideas tan absurdas y decimos, o sea, ¿cómo te retrocedes 1000 años para buscar esa herida y hacerla latente ahorita en lo que estamos viviendo? O sea, es algo que la gente no necesita. O sea, nosotros ya sabemos que traemos un pasado, ya sabemos que traemos errores como país, como nación, y no necesitamos que nos estén diciendo, recalcando los errores que ya se cometieron, ¿sí? Eso tiene que irse sanando personalmente, como comunidad, como país. Y mientras no se sanen esas situaciones como país, van a venir y esto crea mucha inestabilidad social, económica, cultural. Bueno, abarca muchas situaciones en las que nuestro mundo se va metiendo en graves problemas por lo mismo, porque no somos conscientes de que estas situaciones son cargas pasadas, o sea, pasadas, ya pasó, y no tenemos por qué estarlas viviendo de nuevo como para torturar a las personas y para decirles, te equivocaste y lo hiciste mal y ahora tienes que pagar por tus errores. Entonces, estas cosas hacen que de nuevo surjan guerras, que surjan conflictos, que surjan enfermedades, infinidad de situaciones muy tristes que nuestros países van cargando. Entonces, a esto se refiere el Papa y dice, crea nuevas formas de egoísmo, de pérdida de sentido social, enmascaradas bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales. Aquí todo se enmarca en los intereses nacionales. ¿Y cuál es el interés nacional ahorita? El dinero. Porque no hay otro sentido que le den los países, las naciones. Ahorita está muy marcado las ganancias y pérdidas. Entonces, es algo muy, muy difícil, ¿verdad? Muy tremendo para todos los que estamos viviendo esta situación ahorita en la pandemia, los que han vivido en otras épocas también dificultades, y vuelven a resurgir estos errores cada vez más y más tremendos. Y dice más adelante, cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún. Entonces, sí es muy bueno reconocer lo que se ha hecho en el pasado, porque ciertamente eso nos ha ayudado un poco también a crecer, a aprender, nos ayuda a aprender, pero también está esta parte de no quedarse en el pasado, sino de llevar esas situaciones a metas más altas aún. Entonces, esta parte que decía mi mamá ahorita, o sea, si a veces nos fijamos en los rencores pasados como naciones, y al hacerlo como naciones también como personas, o sea, porque todo lo que se ve como naciones también se refleja de manera personal, de manera dentro del país también. O sea, hay veces en que por el rencor que me causó tal situación, por esto y esto y esto, no avanzo más allá, no pongo metas más altas, me quedo en el pasado. Entonces después dice, el bien como también el amor, la justicia y la solidaridad no se alcanzan de una vez para siempre. Han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos. O sea, aquí el Papa Francisco nos está diciendo que todo eso que es el amor,
el bien, la justicia, la solidaridad, todos esos valores, no creamos que se alcanzan de una vez por todas, de que, bueno, libramos esta lucha, no sé, tal vez, en algún momento ya se alcanzó, no sé, la libertad, pero nos quedamos ahí y no seguimos trabajando día a día por esa libertad que ya vamos alcanzando. Entonces, así es siempre. A veces creemos que ya alcanzamos la justicia, que ya hay solidaridad a nuestro alrededor y no seguimos trabajando en eso. Nos quedamos asentados en esa parte que ya logramos y hasta ahí nos quedamos, no damos más. Entonces, está esta parte de que nos instalamos y lo disfrutamos como si esa situación nos llevara a desconocer, esa situación nos lleva a desconocer muchas veces a otros hermanos que están sufriendo. Entonces, no se vale conformarse nada más con el bienestar personal, el bienestar presente y el bienestar pasajero, porque nos conformamos con que yo estoy bien y en este momento estoy bien, por lo tanto estoy tranquilo, no hay problema, no hago nada, todo está muy tranquilo, mi familia está bien, gano buen dinero, no pasa nada. Pero no nos damos cuenta de que hay muchos otros hermanos, y no nada más en otros países, sino también en nuestro mismo país, a veces en nuestra misma colonia, que no están pasándola bien. Y es ahí donde nos hace falta esa solidaridad, esa fraternidad, de la cual el Papa nos quiere recalcar, nos quiere hacer abrir los ojos, de que no nada más porque tu familia esté bien en este momento, significa que todo el mundo está bien. Debemos abrir los ojos y ponernos a trabajar no solo en el bienestar personal, sino también en el bienestar común. Porque muchas veces decimos, no sé, voy a poner un ejemplo, hay veces en que, bueno, estábamos así de que México estuviera en el comunismo, ¿no? Entonces, a veces decimos, muchas personas decimos, y a veces yo también lo he dicho, de que no, pues no pasa nada, o sea, pues todavía no llega, todo está muy bien, no hay que preocuparnos, pero no volteamos a ver tantos países que ya están en esa situación y no hacemos nada respecto a ellos y tampoco respecto a nuestro futuro. O sea, no nada más se trata de ver en el ahora y de ver para nosotros, sino que también otras personas están sufriendo, de abrir los ojos y darnos cuenta de que tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar en algo. Y a veces, no sé, no podemos ir a correr a otros países a ayudar. Tal vez no es posible, pero hasta la misma oración es buena. Y hay veces en que ni un rosario rezamos al día. Entonces, esa parte de que vivimos muy cómodos, asentados en esta realidad bonita, que de cualquier forma va a ser pasajera si no trabajamos en algo que nos ayude a asentar esa solidaridad, ese amor y esa unidad por la cual estamos luchando. Y recordemos que yo hace poquito veía a un sacerdote que decía que todo lo que está ahorita pasando nuestra nación en estos momentos, porque no podemos cerrar los ojos y decir que México es un país hermoso y que se vive en la libertad a su esplendor, no lo podemos decir porque realmente no es cierto. Pero decía este sacerdote que muchas de las cosas por las que está pasando nuestro país es por nuestra culpa. ¿Por qué? Porque cristianamente no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Hemos cometido tantos pecados y esos pecados se van quedando, como mexicanos, los vamos haciendo en México. Entonces, se quedan en nuestro México. Y si nosotros no damos, como decía ahorita Saraí, esa batalla, ese estar luchando día con día, así como nos lo dice el Papa Francisco en esta carta, de estar promoviendo valores, de estar promoviendo la paz, de estar trabajando en lo que nos toca. Muchas veces decimos, ay, no, es que yo no puedo salir allá y estarles diciendo a la gente, no, en lo que te toca. Si tú, lo decíamos hace poquito también, si tú formas a tus hijos con valores, si tú formas desde el centro de tu casa, si tú hablas del evangelio a tus papás, a tus hermanos, a todos los que están en tu círculo, en tu comunidad, como lo decíamos ahorita, entonces de ahí es donde
sale todo, porque nosotros como comunidad vivimos en México, vivimos en Chihuahua primeramente y luego en México. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la medida en que yo vaya cambiando mi forma de ser, va a ir cambiando mi familia, mi comunidad, mi estado, y luego se reparte. O sea, esto tiene que ser un efecto, siempre tiene que ser un efecto multiplicador. No nos podemos quedar ahí como nos lo dice el Papa. Dice, no es posible conformarse. Yo no me puedo conformar con que ya, por ejemplo, fuimos a votar, ya voté y ganó el que yo quería. No, o sea, y ya no voy a hacer nada porque ya ganó la persona que yo quería que ganara. Entonces, no, o sea, tenemos que seguir trabajando, no nos podemos quedar ahí, porque si no trabajamos, la indiferencia va a seguir creciendo, la apatía va a seguir creciendo, todos estos antivalores, todas estas ideologías también van a seguir aumentando. Entonces, por eso este capítulo se llama Sombras, porque es lo que estamos, de alguna manera, es lo que estamos viviendo. No podemos decir que estamos bien como país, no podemos decir que estamos bien como Estado, no podemos decir que estamos bien ni como familias, porque esto que estamos viviendo es el reflejo de nuestras propias familias. Entonces, esto que nos está diciendo el Papa Francisco es como un alto en el camino. Vamos a reflexionar lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y qué tenemos que hacer. Sí. Bueno, ya más adelante dice el Papa Francisco también, abrirse al mundo es una expresión que hoy ha sido cooptada por la economía. Se refiere a la apertura de los intereses extranjeros o a la libertad de los poderes económicos para invertir sin trabas ni complicaciones en todos los países. Bueno, esto, en pocas palabras, es de que muchas veces decimos, no, es que hay que abrirnos a un mundo, dicen las personas, bueno, de la economía, ¿no? Se ha optado esto por la economía, para que podamos invertir en otros países sin trabas ni complicaciones en otros países. O sea, así es esto, ¿no? Y dice, los conflictos locales y el desinterés por el bien común son instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo cultural único. Esta cultura unifica al mundo, pero divide a las personas y a las naciones, porque la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Muchas veces, bueno, yo le decía ahorita a mi mamá, pues es como esa parte, ¿no? De como nación, muchas veces decimos, no, pues es que estoy en paz con este otro país porque me da un beneficio, porque puedo invertir en este país y obtener lo que yo quiero. Entonces, esa parte de esta globalización que nos hace unirnos de cierta forma, porque pues yo dependo de para que me dé y depende de mí para que yo le entregue este beneficio. Entonces, el Papa Francisco nos dice esto, bueno, el Papa Francisco lo toma de una encíclica, de hecho, del Papa Benedicto XVI, y dice, esto hace que nos unamos, ¿sí? Que nos unamos porque dependemos de los otros y ellos dependen Diplomáticamente se puede decir. Sí, que nos unamos diplomáticamente en la economía y todo eso, hace que nos unamos de cierta forma, pero no nos hace más hermanos, porque si bien yo puedo decir, bueno, es que si tú me das algún beneficio, entonces sí te quiero cerca, sí quiero estar en paz contigo porque obtengo un beneficio de ti. Y eso nos hace ser más egoístas porque no estamos viéndolo con amor a esa persona, a esa otra persona, sino que la vemos nada más por el simple hecho de que nos dé o no un beneficio. Entonces, eso se hace a nivel mundial como países en la globalización, pero también eso se hace al momento de hacerlo, o sea, si bien lo que pasa en las naciones es un reflejo de lo que está pasando dentro de las naciones. Si a mí esta persona no me da un bien, si no obtengo un beneficio de esta persona, pues yo no la quiero ni cerca, a veces ni siquiera me preocupa si tengo paz o no con esa persona, pues a mí, ¿qué? O sea, si le pasa algo, pues bueno, pues le pasó, qué triste, pero pues no me puede mucho. Entonces, en vez de estarnos viendo como hermanos, como iglesia unida, nos estamos viendo
como persona, como un mercado, ¿no? Si obtengo esto de esta persona, pues no sé, me agrada y hasta Trueque. Ajá, es un trueque de beneficios en vez de estar esperando del otro el simple hecho. Sí, o sea, tal vez recibo un bien o tal vez no me da un bien, pero con que yo lo ame y esa persona también me ame, y a veces suena como que muy cursi, pero así es, o sea, el amor es ver a la otra persona, preocuparse por la otra persona y trabajar por el bien común. Entonces, sin necesidad de obtener un beneficio de esa persona. Ese es el amor que Dios nos tiene, de cierta forma, porque ¿qué beneficio le podemos dar nosotros a Dios? Ninguno. Nada, o sea, Él es Dios. Sin embargo, Él nos ama por el simple hecho de que nos ama, o sea, es así de sencillo. Entonces, bueno, así de sencillo, y a veces es tan complicado para nosotros, es profundo, pero es complicado para nosotros en el hecho de que a veces se nos dificulta amar de esa forma, porque nos fijamos nada más en nuestros intereses. Entonces eso hace que seamos egoístas y que esa fraternidad verdadera que estamos buscando como hermanos, como iglesia, no se lleve a cabo. Sí, el Papa Francisco, si bien nos recalca mucho a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia nos lo recalca mucho porque pues vemos estos escritos del Papa Francisco, estas encíclicas, claro que está dirigida a los obispos, a los laicos, a la iglesia en general, pero también es para todas las personas en todo el mundo, ¿verdad? No podemos decir, no, pues esto es nomás para la iglesia católica, los demás no lo pueden leer y no lo pueden llevar a cabo. No. Recordemos que el Papa Francisco aquí en su encíclica dice sobre la fraternidad y la amistad social. No, esto no encasilla nada más a la iglesia católica. La fraternidad social, el ser hermanos es de todos. O sea, no es nada más de que el que me cae bien, el que está enseguida de mí, mi familia, el que está en mi comunidad, el que canta conmigo en el coro, no, o sea, esto va más allá, es de abrir fronteras, es de romper fronteras y decir, ok, aquella persona que está sufriendo, y voy a decirlo porque muchas veces nos tachan a los católicos de que no aceptamos a la gente que es homosexual, que no aceptamos a la gente que vive en la prostitución y bueno, en infinidad de situaciones complicadas, y mucha gente dice, no, es que ustedes los católicos, la iglesia católica rechaza a todas aquellas personas. No, eso es un error. El Papa Francisco ha sido muy, muy, muy cuidadoso con todo esto y siempre nos ha recalcado, y no nada más él, o sea, a lo largo de los años, no es que la iglesia no acepte a las personas. La iglesia católica acoge a todas las personas. Lo que no puede aceptar la iglesia es el pecado. Y el pecado, todos somos pecadores. Entonces, si yo soy pecadora, entonces yo no tendría derecho a ir a la iglesia católica. O sea, si eso fuera. No, si fuéramos tan cerrados, pues, de mente. Y cerrados en todo. Entonces, no. Yo, como pecadora, me confieso pecadora y voy y le digo al sacerdote. Puedo y debo ir al sacerdote y confesar mis pecados a través de las manos ungidas del sacerdote. El Señor me da el perdón. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces, como en todo, si yo soy pecador, me arrepiento, voy y me confieso, y tengo que hacer un acto de enmienda. Tengo que enmendar lo que ya hice. Ese pecado que cometí no se va a quedar, el Señor me perdona, sí, ya me perdonó, pero tengo que enmendar lo que yo hice. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa, que muchas veces nuestros hermanos que viven en esas situaciones complicadas no quieren cambiar de vida, así como nosotros muchas veces no queremos cambiar de vida. Y esto hace que al no querer cambiar de vida, sentimos el rechazo y nos sentimos indignos de acercarnos a Dios. Y eso hace de que muchos de nuestros hermanos digan, no, pues es que ustedes no quieren a los hermanos que son homosexuales, que son lesbianas, que son prostitutos, que son, bueno, infinidad de situaciones. No, los aceptamos.
Y Dios nos acepta a todos y nos ama a todos. Lo que no ama el Señor en ti, lo que no ama el Señor en mí, lo que no ama el Señor en esos hermanos es el pecado. Pero nos acepta porque somos sus hijos. Nos ama como sus hijos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El Papa Francisco nos habla a todos, no nada más se encierra en las personas que son católicas, porque todos somos hermanos, ¿sí? Entonces, esa es una responsabilidad que tenemos que llevar sobre nosotros, ¿sí? Los que ya sabemos, porque muchas veces también nos escudamos, es que yo no sabía, pero ahorita ya lo sabes. Y en el momento en que el Señor te abre los ojos a una nueva situación, tú ya la sabes. Entonces ya no puedo decir, yo no lo sabía. El Señor te va a pedir cuentas de lo que ya sabes, me va a pedir cuentas de lo que yo ya sé. Entonces por eso esto es algo muy profundo y que tenemos mucha responsabilidad como personas, como comunidad, como Estado, como país, como nación. Sí, y pues también recordar que pues esta carta obviamente la puede leer cualquiera, ¿verdad? Y el mensaje es para cualquier persona. Pero si bien el Papa Francisco, bueno, la dirige a la iglesia, para que también nosotros no seamos, para que también nosotros tomemos eso y seamos también ejemplo de otras personas. No puedo decir, es que yo ya soy católico, ya la hice. Ajá. O sea, no. De eso se trata todas estas cartas, para recibirlas, acogerlas y llevarlas a cabo en nuestra vida, para que también seamos luz hacia otras personas. Porque esas otras personas que tal vez no conocen a Dios o que tal vez son de otra religión o lo que sea, pueden vivir diferente a nosotros y todo, pero si nosotros mostramos, como hablábamos en el capítulo anterior, no quererlos obligar o doctrinar con todo lo que tenemos nosotros, ¿no? De decirle, no, sabes que tú estás muy mal, mira, toma esto, léelo, ¿no? O sea, sino que con nuestra misma vida y nuestro mismo ejemplo, nosotros podemos ser luz hacia otras personas. Y esas personas también pueden ir haciendo todas estas cosas que el Papa Francisco nos va indicando, sí, a veces ni siquiera sin ser de nuestra religión, o sea, porque hay personas que son muy buenas personas y que tal vez no son católicas, entonces, que no han conocido a Dios en esa parte, ¿no? Entonces, no estamos, todo esto no es para tenernos a nosotros en un pedestal, y tampoco es para que nosotros digamos, no, pues es que nosotros somos la gran cosa y ya, o sea, ya, sino que es para recibir y acoger a los demás de mejor manera como Jesús lo hizo. Jesús acogió a todo el mundo cuando vino, cuando pues vino a este mundo, él se abrió a todos, a los, ¿cómo se llama? A los cobradores de impuestos, a las prostitutas, a los pobres, a los pescadores, a los campesinos, a los fariseos también. O sea, había fariseos que creían en él, como Nicodemo, como ¿cómo se llama? José de Arimatea. O sea, todas esas personas, él estaba abierto a recibir a todos. Entonces es a lo que nos llama el Papa Francisco en esta carta, a recibir a todos y amar a todos, actuar con fraternidad con todos, porque si bien, dice aquí, estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. O sea, muchas veces, como decía ahorita, nos fijamos en nuestros propios intereses y no vemos más allá de ellos, y es por eso rechazamos a tantas personas, por fijarnos nada más en nosotros. Entonces, aquí dice, hay más bien mercados, como decía yo ahorita, en donde las personas cumplen roles de consumidores o de espectadores. O sea, yo soy consumidor y tú me aportas esto que consumo, por lo tanto, nuestra relación es importante y por lo tanto, para mí es importante esta relación y nada más por el hecho de que tú me das un beneficio, como decía ahorita, ¿no? Y dice, el avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes que se protegen a sí mismos, pero procura licuar las identidades de las regiones más débiles y pobres, haciéndolas más vulnerables y dependientes. Como vemos normalmente, ¿no? De que los más fuertes son a veces los que prevalecen, los más fuertes en economía, los más fuertes en popularidad, los más fuertes, pues en muchas cosas, ¿no? Entonces,
qué bonito sería que todos nos viéramos como hermanos y que no hubiera ni más fuertes ni más débiles, sino que pues todos estuviéramos igual, ¿no? O sea, apoyándonos unos a otros en la economía, incluso en situaciones personales, pues en muchas cosas. O sea, sería esa sociedad ideal. Y muchas veces decimos, no, pues eso nunca va a pasar, o sea, de plano nunca vamos a estar así. Y esa es la idea que hace que no seamos así. Que muchas veces decimos, no, como decíamos ahorita anteriormente, que muchas veces nos conformamos con esta realidad que ya tenemos y no vamos más allá. Entonces, es muy importante que nosotros como hermanos siempre busquemos ir más allá, a ponernos metas más altas como sociedad, a ponernos metas más altas personalmente por el bien común, por el bien de todos. Entonces, es muy importante que veamos siempre más allá y que trabajemos para que se hagan las cosas mejor, o sea, no nada más en nuestro país, no nada más en nuestra familia, sino en todo el mundo. ¿Y cómo hacerlo si soy una sola persona y es todo el mundo? Pues irlo haciendo, como decía mi mamá, poco a poco, ¿no? Si eres papá, educa a tus hijos con esos valores que Jesús, que Dios nos llama a tener, esos valores que como familia debemos proporcionar a los hijos. Si eres hijo, respeta a tus papás, cumple con tus deberes escolares, también pues sé un buen amigo, sé un buen hermano. O sea, de verdad que cualquier cosa, cualquier acto que te ayude a ti y ayude al otro, no se va a quedar ahí, va a dar más fruto. Porque si bien el fruto del mal avanza, es más grande cada vez si nosotros lo permitimos. Y también el fruto del bien puede hacer eso si nosotros lo hacemos, si nosotros actuamos. Entonces, más que dejar que el bien avance, hay que ponernos pues a trabajar para frenar eso y que avance más el bien. Porque, pues, como decía, creo que el Papa Benedicto XVI, el mal es el que hace el más ruido. O sea, el mal hace mucho ruido. Entonces nosotros, como personas, hijos de Dios, y como iglesia, como hermanos, pues estamos llamados a unificarnos, a avanzar y a hacer, pues también todo el relajo posible. Hagamos lío, decía el Papa Francisco, hagamos lío entonces en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro país y en todo el mundo, que se note nuestra presencia como hijos de Dios, como personas que hacen el bien, ¿no? Sí, claro. Para cerrar, el Papa Francisco dice, de este modo la política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales que aplican el divide y reinarás. Y desgraciadamente sí, ¿verdad? Cuando el Papa Francisco utiliza la palabra diablo, el diablo quiere decir divide y vencerás. Entonces, este personaje, espíritu, porque es un espíritu, siempre va a estar metiéndose en cada situación. Se va a estar metiendo desde lo más pequeño en nuestra casa, un conflicto, hasta lo más grande en los países, en las guerras, a través de personajes, de gobernadores, de, bueno, infinidad de cosas, ¿verdad? Y él se va metiendo de una manera tan sagaz que muchas veces no nos damos cuenta. Y muchas veces decimos, no, pues es que esta vida que me tocó vivir así es y ni modo, ya no puedo cambiarla. Y no, realmente podemos hacer mucho por los demás. El Señor nos ha llamado a cada quien y en la cita bíblica dice, nos llamó a cada uno por nuestro nombre. Y a cada uno nos dio una misión, pero muchas veces no sabemos cuál es nuestra misión en la vida. Entonces, hay que preguntarle al Señor, ¿cuál es la misión que me toca? Y reflexionarla, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Porque yo a lo mejor como mamá te estoy diciendo, bueno, yo tengo que tratar bien a mis hijos, tengo que inculcarles valores, tengo que hacer que ellos sean mucho mejores de lo que yo soy. Y no porque, no hagas esa cara. Y no porque, ay, qué buena es Araceli. No.
Y muchas veces yo se lo digo a ella, es que yo no quiero que cometa los mismos errores que cometí yo, y ella me dice, es que tengo que cometer errores, bueno. No, Ahí pero, nos vamos. a ver. Bueno, no, así no. Bueno, Ya vamos a abrir una discusión sí, de vamos mamá a e hija, ver, ¿no? ya está dividiendo aquí el asunto. Bueno, no, lo que me refiero es que siempre tiene que haber esa apertura del corazón de papás, de hijos, para que el Señor haga su obra, ¿sí? En lo que me tocó, hay una frase que dice, en donde te puso el Señor, ahí florece. En donde te ponga el Señor, ahí haz lo que tienes que hacer y un extra, un poco más. Porque muchas veces pasa esto, que hacemos, a mí me tocó barrer y ya nomás barrí. Ya nomás barrí porque eso me tocó. No, si puedes trapear, trapea. Si puedes recoger el papel que está ahí en la calle, recógelo. Si puedes, o sea, puedes hacerlo, hazlo. Que nadie limite, que nadie te limite, que nadie te diga, nada más esto puedes hacer. No, puedes hacer más allá, porque estás capacitado para hacer más cosas, ¿sí? Entonces, esa es la medida en la que podemos ir construyendo nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro país. Esa es la manera en que podemos ser mejores cada día. Sí, en que sin que me lo pidan, yo puedo hacerlo y lo hago bien, ¿sí? Porque también viene esa parte, lo voy a hacer y lo hago mal. Pues no, tengo que hacerlo y hacerlo bien. Y en la medida que yo lo haga bien, pues los demás van a voltear y van a decir, mira, pues Araceli no barrió nomás ahí su pedacito, sino que barrió también el de la vecina y estaba enojada con ella, recogió su basura y estaba enojada. Y eso te deja pensando y decir, canijos, pues ¿qué está pasando con Araceli? ¿Qué mosca le picó? Bueno, pues yo también voy a hacerlo, porque las obras buenas también se transmiten, se contagian, así como la risa. La risa, si tú ves reírte a alguien, sientes, ay, qué rico, yo quiero reírme, y te ríes con esa persona, porque también se contagia la alegría. Entonces, todas estas buenas cosas que el Señor nos dice, a las que nos invita el Papa Francisco, el Señor a través del Papa Francisco, en sus encíclicas, en sus cartas, es para bien de nosotros mismos, pero también para las generaciones que vienen atrás. No nos olvidemos, porque muchas veces decimos, no, pues como decía Sara y ahorita, yo estoy muy a gusto, vivo muy bien, no me falta nada, que ruede la bola allá afuera. No, o sea, ¿qué le está pasando a mi hermano? ¿Qué está sufriendo? ¿Qué es lo que le pasa? No tienen que comer, a lo mejor están tristes, voy a hablarle, oye, ¿cómo estás? Me enteré que estabas triste, que te puedo servir en algo. Esas cosas hacen que nuestro mundo sea mejor, porque hay empatía, hay fraternidad, hay amor, sobre todo amor. Entonces, esas son los valores y sobre todo lo que nos pide el Señor en los evangelios. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve sediento y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve encarcelado y me fuiste a visitar, porque estuve enfermo y oraste por mí, o porque estuviste ahí conmigo. O sea, todo esto en resumidas cuentas es el evangelio. Es lo primero que nos va a preguntar el Señor cuando vayamos a su presencia. Oye, ¿qué hiciste con tu hermano? ¿Qué hiciste con tu hermano? Entonces, esto que estamos viendo es eso, el evangelio. No estamos viendo palabras que se las puede llevar el viento, no, es el evangelio. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y se tiene que hacer viva en nuestro caminar. Amén, para que todos tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y vernos como hermanos, no como personas que me puedan aportar algún beneficio. Porque como dice la Madre Teresa de Calcuta, hay males que no se pueden curar con dinero, solo con amor. Y yo creo que son todos los males los que se pueden curar con el amor. Entonces, pues, seamos propagadores de ese amor que Dios nos da. Muy bien, pues vamos a terminar en este momento con una oración que viene también en la encíclica. Al final de la encíclica vienen 2 oraciones. Les vamos a estar turnando este capítulo. Vamos a hacer la oración
al Creador, y el siguiente capítulo vamos a hacer la oración cristiana ecuménica y así nos vamos a ir turnando las oraciones. Entonces, pues vamos a terminar este capítulo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les damos las gracias por acompañarnos en este capítulo y los invitamos a seguirnos acompañando todos los jueves a las 8 horas centro, y pues también a ver nuestros capítulos en el canal de YouTube. Ahí están todos los de la temporada pasada de Patris Corde, y próximamente van a estar estos también de esta temporada de Fratelli Tutti. No sé si quieres agregar algo más. No, es todo. Muchas gracias a los que estuvieron acompañándonos a lo largo de la transmisión. Sí. No sé si estén ahí, están. Azucena Serna, Mirna Ibarra, Pablo Jaques y Beto Serna Nevares. Muy bien. Saludos. A ellos y a todas sus familias pues les damos las gracias, y pues que Dios los bendiga, que el Señor esté siempre con ustedes en cada momento. Abrámonos al corazón de nuestro Señor y de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Esto por nuestra parte. Shalom. Hasta luego.